¿Qué pasaría si te dijera que el origen de Halloween no es una fiesta, sino un ritual para engañar a los muertos? Hoy descubrirás la historia que nadie te contó y no volverás a ver Halloween igual. Hace más de 2000 años, mucho antes de que existieran las ciudades modernas, los celtas dominaban extensos territorios de Europa, desde la actual Irlanda hasta el norte de Francia. Eran pueblos guerreros, agrícolas y profundamente espirituales. Su vida estaba regida por la naturaleza, las estaciones y sobre todo por los ciclos de la muerte y la renovación. Para los celtas, el año no terminaba en diciembre. Su calendario concluía el 31 de octubre, con el festival de Samhain, que significa literalmente el final del verano. Esa fecha no era solo un cambio de estación, representaba el momento en el que el sol se debilitaba. Las cosechas se recogían y comenzaba la temporada más temida, el invierno. El invierno era sinónimo de hambre, enfermedad y oscuridad. Era, en pocas palabras, la estación de la muerte. Durante la noche de Samhain, los celtas creían que la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos se rompía. Las almas de los difuntos podían regresar, unas para visitar a sus familias, pero otras para causar daño. Para protegerse, todas las casas apagaban su fuego, dejando los hogares en silencio y penumbra. Solo en las colinas, los druidas o sacerdotes celtas encendían enormes hogueras comunales. De ese fuego sagrado, cada familia tomaba una brasa para encender de nuevo el hogar, asegurando así la protección de los dioses durante el invierno. Pero las hogueras no eran la única defensa. Aquella noche, hombres, mujeres y niños se disfrazaban con pieles de animales y máscaras grotescas. La idea era simple. Si te confundían con un espíritu, los muertos no podrían reconocerte y pasarían de largo. Incluso los más pequeños eran cubiertos con pieles o tiznados con hollín para que parecieran pequeños monstruos. Era un ritual de supervivencia, un intento desesperado de engañar a la muerte. También se dejaban ofrendas en las puertas: pan, fruta, leche, sidra, regalos destinados a calmar a los espíritus errantes, y junto a la protección estaba también la adivinación. Las hogueras servían para leer el futuro, el chisporreteo de una cáscara, la dirección del humo o incluso la forma en la que quedaba una manzana después de ser cortada podían revelar presagios sobre cosechas o matrimonios futuros. Samhain no era solo una fiesta, era una noche sagrada donde los celtas intentaban negociar con el destino. Han pasado ya varios siglos desde que los celtas encendían sus hogueras en la noche de Samhain. Nos encontramos ahora en el siglo I después de Cristo, cuando el Imperio Romano, bajo el mando del emperador Claudio, conquista Britania en el año 43 después de Cristo. Con las legiones no solo llegaron las armas y las carreteras. Roma llevaba consigo su cultura, sus dioses y sus celebraciones. Y allí, en contacto con las antiguas tradiciones celtas, los romanos comenzaron a entretejer su propio calendario de rituales. Uno de esos festivales era Feralia, celebrado cada 21 de febrero. Durante esta jornada, los romanos creían que las almas de los difuntos regresaban al mundo de los vivos. Para apaciguarlas, las familias acudían a las tumbas con ofrendas de vino, pan empapado en leche, sal y coronas de flores. Feralia no era una fiesta alegre, era una ceremonia solemne y de recogimiento, donde los vivos reconocían que los muertos seguían teniendo poder sobre ellos. Si las almas no eran honradas, podían traer desgracias o enfermedades a los hogares.
Pero los romanos no solo trajeron sus cultos a los muertos, también trajeron la devoción a Pomona, la diosa de los frutos y los árboles. Pomona era representada con una cornucopia y sobre todo con un símbolo, la manzana. Cuando los romanos se asentaron en tierra celta, la coincidencia de fechas hizo que las celebraciones de Pomona se mezclaran con el Samhain. Así nació una tradición que ha sobrevivido hasta nuestros días. El juego del Bobbing Apples, donde se intenta atrapar manzanas flotantes con la boca, símbolo de fertilidad y prosperidad en el invierno que llegaba. De esta manera, Samhain no desapareció con la llegada de Roma, al contrario, se transformó. El fuego de las hogueras celtas convivió con las ofrendas de Feralia y con las frutas de Pomona. Durante varios siglos, las comunidades celebraron una mezcla de rituales donde los celtas y los romanos se unieron, manteniendo siempre la idea central. La frontera con los muertos se abría una vez al año. Pero todo cambiaría con la llegada del cristianismo. Desde el siglo IV en adelante, la nueva fe se expandió por el Imperio Romano y alcanzó las Islas Británicas. La Iglesia sabía que no podía borrar costumbres tan arraigadas como Samhain, así que adoptó una estrategia: transformarlas. En el año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma a todos los mártires cristianos y estableció un día en su honor, el 13 de mayo. Pero con el tiempo esta fecha cambiaría. Fue el Papa Gregorio III en el siglo VIII quien trasladó la celebración al 1 de noviembre, instaurando oficialmente el Día de Todos los Santos. La decisión no era casual. Al situar la fiesta cristiana inmediatamente después de Samhain, la Iglesia lograba absorber y cristianizar las antiguas tradiciones paganas. La noche, como el 31 de octubre, pasó a conocerse como la víspera de Todos los Santos, en inglés All Hallows Eve. Con el paso de los siglos, esas palabras se unirían en una sola: Halloween. Nos situamos ahora en la Edad Media. Entre los siglos IX y XV, la Iglesia ya había establecido el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Difuntos el 2 de noviembre. Sin embargo, las antiguas costumbres paganas no desaparecieron, simplemente se transformaron, adaptándose a las nuevas creencias cristianas. En toda Europa, el recuerdo de los muertos siguió vivo en las aldeas, y con él las prácticas que hoy reconocemos como los verdaderos antecesores de Halloween. En países como Inglaterra, Irlanda y Escocia surgió la tradición del Samhain. Durante las noches del 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre, los más pobres y sobre todo los niños iban de casa en casa pidiendo comida a cambio de rezar por las almas de los difuntos del hogar. A estos regalos se les llamaba soul cake o panes de ánima. Eran pequeños pasteles redondos, a menudo con una cruz marcada en la superficie que representaban el descanso de un alma en el purgatorio. Cada pan entregado equivalía a una oración prometida. De este modo, la costumbre de recorrer las casas con un propósito espiritual se convirtió en una práctica común, sentando las bases de lo que siglos después sería el famoso truco o trato. En Escocia e Irlanda, otra tradición se mantenía viva: el guising. Grupos de niños y jóvenes se disfrazaban de espíritus, brujas o animales y visitaban las casas del pueblo. Pero no solo pedían comida, para recibirla debían ganársela. Cantaban, recitaban versos o realizaban pequeños trucos a cambio de frutas, nueces o monedas. Los disfraces cumplían un doble papel. Por un lado, mantenían viva la creencia ancestral de confundirse con los muertos para evitar ser molestados, pero por otro, daban un aire festivo y teatral a la celebración. Era, en definitiva, una forma de mantener a raya lo sobrenatural
a través de la actuación y la comedia. Durante estas mismas noches, en muchos pueblos europeos se encendían velas en las ventanas. Se creía que esa luz guiaba a las almas errantes hacia el descanso y protegía el hogar de espíritus malignos. En Irlanda y Escocia se tallaban nabos con expresiones grotescas, colocándole una vela en el interior. Estos faroles rústicos, precursores directos de las calabazas modernas, eran conocidos como jack-o'-lanterns. Pero, ¿quién era Jack? La respuesta se encuentra en una vieja leyenda irlandesa, la historia de Stinging Jack, o Jack el Tacaño. Cuentan que Jack era un hombre astuto, borracho y tramposo, famoso en su aldea por engañar a todos, incluso al diablo. En una ocasión, invitó al mismísimo demonio a beber con él en una taberna, pero cuando llegó la hora de pagar, convenció al diablo de transformarse en moneda para saldar la cuenta. En lugar de entregarla, Jack guardó la moneda en su bolsillo junto a una cruz de plata, atrapando así al diablo. Tras mucho insistir, Jack lo liberó, pero a cambio le hizo prometer que no reclamaría su alma durante 10 años. Cuando la década pasó y el diablo regresó, Jack volvió a engañarlo. Lo convenció para que subiera a un árbol a recoger una manzana y rápidamente talló cruces en el tronco dejándolo atrapado. El diablo, humillado, juró no llevarse jamás el alma de Jack. Cuando Jack murió, no fue admitido en el cielo por sus pecados, pero tampoco en el infierno, porque el diablo había prometido no llevárselo. Condenado a vagar eternamente por la oscuridad, Jack recibió como única compañía una brasa ardiente, que colocó dentro de un nabo ahuecado para alumbrar su camino. Desde entonces se cuenta que su espíritu vaga por los campos en las noches de otoño, iluminado por su linterna, y para mantenerlo alejado, la gente comenzó a tallar nabos con rostros grotescos y encender luces en su interior. Así nacieron las jack-o'-lanterns, o faroles de Jack. Pero no todo eran rezos y protección. La víspera de Todos los Santos también conservó otra costumbre muy antigua, la adivinación heredada de los celtas. En tiempos de Samhain, los druidas habían observado el fuego, las nueces y las manzanas para leer el destino. Y siglos más tarde, en la Edad Media, esas prácticas sobrevivieron como supersticiones populares. En Escocia e Irlanda, las jóvenes pelaban manzanas de un solo corte. Si la piel caía entera al suelo, podía mostrar la inicial del futuro esposo. En otras regiones se lanzaban cáscaras de nuez al fuego. Si ardían juntas, significaban un matrimonio feliz. Si se separaban, el amor terminaría. Estas prácticas muestran cómo la noche de Todos los Santos no era solo temida, sino también utilizada como una ventana mágica hacia el futuro, igual que habían hecho los celtas muchos siglos antes. Durante la Edad Media, Halloween empezó a tomar la forma que reconocemos hoy. El Sulin, el Guising, las velas en las ventanas, las leyendas de Jack el Tacaño y las adivinaciones heredadas de los celtas mantuvieron viva la idea de que una noche al año el mundo de los vivos y el de los muertos se encontraban. Los nombres habían cambiado, la Iglesia había dado un nuevo marco religioso, pero el espíritu seguía siendo el mismo. La noche del 31 de octubre, los muertos caminaban entre nosotros. Con la llegada de la Edad Moderna entre los siglos XV y XVII, Europa entró en una de sus etapas más oscuras, la caza de brujas. La Iglesia y los tribunales civiles, bajo un clima de superstición y miedo, iniciaron persecuciones masivas contra quienes eran acusados de pactar con el demonio. La bruja se convirtió en el enemigo visible de una sociedad que buscaba culpables en tiempos de hambre, peste y guerras.
Entre los siglos XV y XVII, decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, pero también hombres y niños, fueron ejecutadas en Europa acusadas de brujería. En pueblos de Alemania, Francia, Escocia o España, bastaba con una denuncia para caer en manos de la Inquisición o de tribunales locales. La supuesta prueba podía ser cualquier cosa: un ungüento de hierba, un parto extraño o incluso soñar demasiado vívidamente. Estos procesos reforzaron en el imaginario colectivo la figura de la bruja nocturna, asociada a aquelarres, gatos negros, pócimas y vuelos en escoba, una imagen que todavía hoy persiste como uno de los símbolos principales de Halloween. En el siglo XVII, muchos colonos europeos emigraron a América del Norte, llevando consigo no solo su fe puritana, sino también su miedo a lo sobrenatural. En las colonias de Nueva Inglaterra la vida era dura, y cada desgracia, una mala cosecha, una enfermedad o una muerte repentina se interpretaba como una señal de ira divina o de la presencia del maligno. En este ambiente de tensión y religiosidad extrema, cualquier superstición podía convertirse en acusación. La tradición de las noches de difuntos, de las luces encendidas para espantar a almas o de disfrazarse para confundirse con los muertos, sobrevivió en la memoria de los colonos. Pero en este nuevo mundo esos gestos podían confundirse con herejía. El episodio más conocido ocurrió en Salem, Massachusetts, en 1692. En un pequeño poblado puritano, varias niñas afirmaron haber sido poseídas por el demonio. Entre convulsiones y gritos, acusaron a mujeres de la comunidad de practicar brujería. El miedo se propagó con la rapidez de un incendio. Vecinos denunciaban a vecinos, familias enteras eran señaladas. Los tribunales aceptaban como pruebas las visiones y los sueños, y en menos de un año, más de 200 personas fueron acusadas. De ellas, 20 fueron ejecutadas, la mayoría en la horca, y una de ellas aplastada bajo piedra por negarse a confesar. Ninguna prueba real existía, pero el miedo era más fuerte que la razón. El caso de Salem dejó una marca imborrable, no solo en la historia de Estados Unidos, sino en el imaginario de Halloween. A partir de entonces, la figura de la bruja no fue solo superstición, fue un símbolo de miedo social, de persecución y de injusticia. En las colonias puritanas, la Noche de los Muertos se veía con recelo, siempre bajo la sospecha de lo maligno. Pero poco a poco, aquellas viejas costumbres europeas empezarían a transformarse. Cuando siglos después la inmigración irlandesa llegara masivamente a América, Halloween encontraría finalmente el terreno fértil donde florecería como fiesta popular. Europa había encendido hogueras para purgar a la bruja. Las colonias americanas habían levantado horcas para combatir al demonio. Entre supersticiones, miedos y juicios, la semilla de Halloween se mantuvo viva, siempre asociada a lo oscuro, lo prohibido y lo sobrenatural. La siguiente etapa de este viaje comenzará en el siglo XIX, cuando miles de inmigrantes crucen el océano llevando consigo las tradiciones de Samhain, de los nabos tallados y de la leyenda de Jack. Y será entonces, en suelo americano, cuando Halloween comience a parecerse a la fiesta que hoy conocemos. Nos situamos en el siglo XIX. Irlanda sufre una de las peores tragedias de su historia, la Gran Hambruna de la Patata, entre 1845 y 1852. El fracaso de las cosechas, sumado a la pobreza extrema, obliga a más de 1 millón de irlandeses a abandonar su tierra natal y buscar un futuro en América. Con ello, no solo viajaron sus pocas pertenencias, también llevaron en la memoria sus costumbres ancestrales. Entre ellas, las historias de Samhain, las linternas de Jack y la tradición de disfrazarse para confundir a los espíritus.
En Irlanda, las familias tallaban nabos con expresiones grotescas, colocando dentro una vela para ahuyentar a Jack el tacaño y a los espíritus errantes. Pero en América, aquellos emigrantes encontraron algo inesperado, la calabaza, grande, abundante y mucho más fácil de vaciar que un nabo. Pronto las calabazas reemplazaron a los pequeños faroles europeos. Así nació el símbolo más universal de Halloween, la jack-o'-lantern de calabaza, una tradición que combinaba la vieja leyenda irlandesa con la abundancia del nuevo continente. Durante el siglo XIX, las comunidades de inmigrantes comenzaron a organizar celebraciones en torno al 31 de octubre. Las fiestas incluían bailes, cuentos de miedo, juegos de adivinación y, por supuesto, linternas de calabaza que iluminaban los caminos. La festividad se convirtió poco a poco en un espacio de identidad comunitaria, un recordatorio de la tierra que habían dejado atrás, pero también una forma de adaptarse al nuevo país. En las granjas y pueblos, Halloween empezó a ser una fecha reconocida, aunque aún estaba lejos del fenómeno masivo que sería en el siglo XX. Muchas de las viejas supersticiones de Europa sobrevivieron en América. Las jóvenes seguían pelando manzanas en busca de la inicial de su futuro marido. Las nueces seguían ardiendo juntas o separándose en el fuego como augurio de amor o ruptura. Los niños disfrazados de pequeños fantasmas o demonios salían en grupos por los caminos rurales. Algunas familias dejaban comida en las puertas. Otras contaban historias de Jack para asustarlos. Halloween era aún una mezcla de nostalgia, superstición y celebración campesina. Fue en este contexto de emigración, supervivencia y mezcla cultural donde Halloween encontró un nuevo hogar. En suelo americano, las antiguas tradiciones celtas, las leyendas irlandesas y las supersticiones medievales comenzaron a transformarse en una celebración propia. Las linternas de calabaza iluminaron las noches de otoño. Los disfraces pasaron de la necesidad de camuflarse ante los muertos al simple juego festivo. Y los bailes y banquetes convirtieron la antigua noche de miedo en una fiesta para jóvenes y adultos. El viaje de Halloween había cruzado el océano. Lo que comenzó como un ritual celta para enfrentar al invierno pasó por Roma y la Iglesia, sobrevivió a las hogueras de la Edad Media y al miedo puritano en Salem, y ahora renacía en América con el rostro de una calabaza encendida. La siguiente etapa de esta historia nos llevará a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Halloween dejará de ser solo una celebración de inmigrantes para convertirse en una fiesta nacional, y con ello surgirán nuevas tradiciones, las bromas, las primeras fiestas organizadas y el nacimiento del truco o trato. A finales del siglo XIX, Halloween ya era celebrado en muchas comunidades americanas, especialmente en los estados del noreste. Pero todavía no era una fiesta tal y como la conocemos. En aquellos años, la noche del 31 de octubre se convirtió en un espacio de bromas y travesuras, muchas de ellas inofensivas, otras no tanto. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los adolescentes y jóvenes comenzaron a usar Halloween como excusa para jugarles bromas a sus vecinos. Se quitaban portones de las vallas, se ensuciaban ventanas con jabón, se cambiaban de lugar los carros de caballos. Lo que había comenzado como un juego de niños podía escalar en caos. Incendios provocados, daño a la propiedad y auténticos disturbios nocturnos. En ciudades como Chicago o Nueva York, las autoridades hablaban de una epidemia de vandalismo en Halloween. Para frenar la escalada de violencia, muchas comunidades y asociaciones cívicas comenzaron a organizar fiestas de Halloween en lugares públicos, escuelas, iglesias, centros comunitarios. La idea era canalizar la energía juvenil hacia un espacio seguro y controlado.
Así aparecieron los concursos de disfraces, los juegos de feria, los bailes y los banquetes comunitarios. Halloween empezaba a dejar atrás su aire rural para convertirse en un evento social para pueblos y ciudades enteras. Fue en este contexto que surgió una de las tradiciones más icónicas de Halloween, el truco o trato. La frase resume un pacto: si me das un dulce, me porto bien, si no, te haré una broma. Esta costumbre comenzó a popularizarse en las primeras décadas del siglo XX, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Los niños disfrazados recorrían los vecindarios pidiendo golosinas, y las familias preferían ofrecer dulces antes que arriesgarse a travesuras. Durante la Segunda Guerra Mundial, el racionamiento de azúcar provocó que la tradición del truco o trato disminuyera. Pero al terminar el conflicto, en la década de 1950, con el crecimiento de los suburbios y el auge del baby boom, Halloween resurgió con más fuerza que nunca. Miles de familias vivían en barrios residenciales, donde las casas con jardín y porche creaban el escenario perfecto para que los niños recorrieran las calles en busca de dulces. Para mediados del siglo XX, Halloween se había consolidado como una fiesta familiar. Los niños eran los grandes protagonistas, pero también los adultos participaban en fiestas de disfraces y desfiles. La fiesta había dejado atrás su imagen peligrosa y de vandalismo y se había convertido en un ritual de comunidad, diversión y convivencia. El viejo miedo a los muertos se transformó en un juego de niños acompañado de dulces, risas y calabazas encendidas. De las travesuras y disturbios del siglo XIX nació una de las tradiciones más queridas de Halloween moderno. El truco o trato transformó la Noche de los Muertos en una fiesta de vecindario. A partir de los años 50, Halloween ya era un pilar de la cultura americana, y muy pronto, con la ayuda del cine, la televisión y la industria del entretenimiento, se expandería al resto del mundo como la fiesta que todos conocemos hoy. Si hay dos imágenes que hoy identificamos sin dudar con Halloween, son los disfraces y las calabazas iluminadas. Pero detrás de esos símbolos hay una larga evolución que revela cómo la fiesta pasó del miedo a la diversión y de la superstición a la cultura de masas. En las primeras celebraciones americanas, los disfraces seguían la lógica celta, confundir a los espíritus. Por eso eran grotescos, siniestros y muchas veces hechos en casa con sábanas viejas, pieles o máscaras de papel. Incluso a los niños se les vestía como pequeños fantasmas, diablos o monstruos, heredando aquella antigua creencia: si pareces una criatura de otro mundo, los muertos no te harán daño. En ese sentido, el disfraz seguía siendo una armadura mágica. Con el paso del tiempo, el disfraz dejó de ser una protección espiritual para convertirse en un juego social. En los años 20 y 30, Halloween ya se celebraba con bailes de disfraces, concursos y desfiles públicos. Los trajes se diversificaron. Brujas, esqueletos y fantasmas convivían con disfraces de payasos, vaqueros, piratas o personajes de moda. Lo que había comenzado como una noche para engañar a los muertos se transformó en una pasarela donde mostrar creatividad, humor y más adelante, moda. En los años 50 y 60, la industria juguetera y textil vio en Halloween una oportunidad. Comenzaron a producirse disfraces en masa, con máscaras de plástico y telas sintéticas baratas. De pronto, los escaparates se llenaron de brujas, vampiros y esqueletos listos para usar, pero también de personajes de películas, dibujos animados y cómics. Halloween dejó de ser solo una noche de miedo y se convirtió en un mercado en expansión. Halloween dejó de ser solo una noche de miedo y se convirtió en un mercado en expansión. Paralelamente, la calabaza se consolidó como el símbolo indiscutible de Halloween. Lo que en Irlanda había comenzado con pequeños nabos, en América se convirtió en un espectáculo de color naranja. En el siglo XX, las calabazas talladas se volvieron una competencia artística.
No solo rostros grotescos, sino figuras complejas, paisajes, incluso escenas completas talladas con precisión. Las jack-o'-lanterns dejaron de ser un amuleto contra los espíritus y se transformaron en un icono cultural. Las jack-o'-lanterns dejaron de ser un amuleto contra los espíritus y se transformaron en un icono cultural presente en todas las casas, escaparates y películas ambientadas en Halloween. Así, los disfraces pasaron de ser protección contra los muertos a pura diversión, y las linternas de calabaza de ser un símbolo de miedo a convertirse en la postal más reconocible de la fiesta. En ese proceso, Halloween se despojó poco a poco de su carácter rural y supersticioso para vestirse con el lenguaje de la modernidad, consumo, espectáculo y cultura popular. Y ese cambio solo se aceleraría con la llegada de un nuevo aliado, el cine. Hasta mediados del siglo XX, Halloween era sobre todo una fiesta norteamericana, con calabazas, disfraces y niños pidiendo dulces. Pero cuando el cine y la televisión pusieron su mirada en ella, Halloween dejó de ser un ritual local para convertirse en un icono cultural mundial. Desde los años 30 y 40, Hollywood alimentó la imaginación colectiva con monstruos inmortales. Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia. Aunque no eran películas específicamente de Halloween, se convirtieron en parte inseparable de la estética de la fiesta. La noche del 31 de octubre ya no era solo una tradición heredada, era también una experiencia cinematográfica. Las historias de miedo que antes se contaban junto al fuego, ahora se proyectaban en pantallas gigantes. En los años 50 y 60, la televisión se convirtió en el nuevo escenario de Halloween. Programas familiares incluían especiales temáticos con calabazas, brujas y esqueletos. Series como La familia Addams o El monstruo parodiaban la vida cotidiana de monstruos y cementerios, normalizando el humor macabro en los hogares. Halloween ya no era solo una noche de niños corriendo por las calles, era un espectáculo que entraba en el salón de cada casa. Pero el verdadero salto llegó en los años 70 y 80, con el nacimiento del género slasher. Películas como Halloween en 1978, Viernes 13 en 1980 o Pesadilla en Elm Street en 1984 convirtieron la noche del 31 de octubre en sinónimo de terror sangriento. Estas películas no solo explotaban el miedo, también asociaron Halloween con la adolescencia, los suburbios o las casas aparentemente seguras que de pronto se convertían en escenarios de pesadilla. Michael Myers, Jason Voorhees o Freddy Krueger se convirtieron en los nuevos fantasmas del siglo XX. Con el poder del cine y más tarde de la televisión global, Halloween dejó de ser una fiesta exclusivamente americana. En las últimas décadas del siglo XX, la fiesta se exportó al mundo entero. En Europa, adoptada primero en Reino Unido e Irlanda, después en Francia, España y Alemania. En Latinoamérica, conviviendo con tradiciones locales como el Día de los Muertos en México. En Asia, celebrada en países como Japón o Corea, donde los desfiles de disfraces atraen a miles de personas. Halloween había dejado de ser una noche ligada a la superstición y ahora era un fenómeno de la cultura de masa, impulsado por la industria del entretenimiento. Del Samhain celta a las linternas de Jack, de los nabos a las calabazas, del Samhain medieval al truco o trato, Halloween se transformó en un espectáculo global gracias al cine, la televisión y la cultura popular. El miedo, antes íntimo y rural, se convirtió en un producto cultural compartido por millones de personas en todo el planeta. Halloween ya no era solo una tradición, era un lenguaje universal del terror y la diversión.
Del Samhain celta a los nabos tallados, de las hogueras a las calabazas, de los panes de ánima al truco o trato. Halloween ha recorrido más de 2000 años de historia, una fiesta nacida del miedo a la oscuridad, transformada por Roma y la Iglesia, perseguida por la superstición y la hoguera, y finalmente convertida en un espectáculo global. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo, una noche en la que los vivos y los muertos comparten el mismo espacio y donde el miedo se convierte en juego. Porque Halloween siempre nos recuerda lo mismo, que la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada como una llama dentro de una calabaza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero antes de irnos, atención, en este vídeo se esconde un espectro. Si lo encuentras y eres el primero en escribir en comentarios el minuto exacto en el que aparece, tendrás una mención especial en el próximo vídeo con tu nombre en un trofeo fantasmagórico. Y ya sabes, si te ha gustado este documental sobre los orígenes de Halloween, no olvides dejar tus pulgares al cielo, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Esto ha sido la teoría fantasma. Volvemos con un próximo vídeo y nos vemos del otro lado.